minutos 15, sí, mejor para tener un poco más de espacio de conversación. Bueno, voy a ver cómo comprimo. Saludarlos a todas y todas el día de hoy, en un alma invitado, junto con el resto de quienes nos acompañan en esta jornada. Me ha dicho que un ambiente muy coloquial, muy informal, así que me lo he tomado en ese sentido. Probablemente Manuel me puse esta invitación pensando en un trabajo que realizamos en conjunto hace poco tiempo atrás, a través de la casa, que lleva por nombre Clase Media en Chile 1990-2011, algunas implicancias sociales y políticas. Entonces, para no repetirme, dado que esto es Chile, decidí hacer algo distinto y extrapolar el análisis que aquí se hacía para toda América Latina, ampliando también el periodo de tiempo que en el análisis cuantitativo de los datos llegaba hasta el 2009, aquí se extendió hasta el 2011. Pero como me he dado cuenta también de que hay les dejo acá 4 ejemplares que lo pueden retirar a quienes les interese este texto, ese estudio en particular. Bueno, como ha habido un esfuerzo por reflexionar sobre el trabajo de investigación desde las distintas aproximaciones, yo me he permitido apuntar rápidamente, casi a tiempo real, 4 reacciones frente a esto para tener algún pronunciamiento. La primera de ellas es que se trata, sin lugar a dudas, de un enfoque cuantitativo. Sería lo primero que haría. Lo segundo, que este enfoque cuantitativo de análisis de la clase media y su relación con la democracia en América Latina se hace a partir de estudios de opinión pública. En este caso, el Latinobarómetro, que permite incorporar 18 países de la región, en donde cada uno de los estudios son estadísticamente representativos de los respectivos países. El periodo, repito, iría del año 1995-2011. Asociado a esto subyace a que uno de los indicadores o la pregunta con la cual vamos a trabajar aquí, que es lo que lo voy a exponer, es la apreciación del nivel socioeconómico, ojo, que hace el entrevistador. La apreciación del nivel socioeconómico que hace el entrevistador. Y en ese sentido, entonces, hay 5 categorías que el entrevistador tiene para poder clasificar a cada uno de sus entrevistados, desde muy mala hasta muy buena. Si nosotros agrupamos esas 5 categorías, podemos generar perfectamente 4 grupos sociales. El grupo alto, el grupo medio alto, el grupo medio bajo y el grupo bajo. Si nosotros hacemos una distribución de frecuencia de esa variable, por ejemplo, para el año 2011, en el caso de Chile, su distribución se correspondería más o menos a el bajo, correspondería a lo que nosotros llamamos por concepto de hacer pobreza, es decir, llegaría en esta encuesta Latinobarómetro en torno al 15%. El grupo alto correspondería a lo que llamaríamos el ABC1 o los ricos, en la encuesta de estudio de opinión o estudio de mercado, que en esta encuesta en particular llega más o menos al 5%. ¿Qué tenemos entre medio? Un grueso segmento de clase media que lo vamos a dividir en media baja y media alta. Y en función de eso vamos a realizar o se van a realizar los análisis. Esto permite una cierta ventaja, que es el hecho de poder registrar la eventual heterogeneidad que se podría generar entre la clase media distinguiendo segmentos, uno medio alto y uno medio bajo, y no tratar a la clase media como un segmento del mismo tipo como que harían registrado el segmento alto o el segmento bajo. La tercera cuestión de orden, diría, metodológico, habría que señalar, es que se trata sin lugar a dudas de un análisis bivariado, a lo menos porque están participando 2 variables, es decir, clase media y actitudes hacia la democracia en América Latina. Pero luego del análisis bivariado podemos avanzar hacia el análisis multivariado, lo cual permite introducir el control estadístico y por tanto descartar posibles relaciones espurias entre las 2 variables de interés. Nuestra variable dependiente en este caso, adhesión a la democracia, y nuestra variable independiente, que sería el nivel socioeconómico. En tercer lugar, en este tercer punto, o letra C, el tercer punto, tendríamos que decir
en un conjunto de observaciones del tiempo que van del año 95 al año 2011, que nos permite ir más allá del estudio de caso. El caso entendido temporalmente y el caso entendido como país singular. Desde ese punto de vista, entonces, se trabaja en una lógica de una relación hipotética deductiva, toda vez que hay, desde la teoría fundamentada, que hay una lógica deductiva y hay hipótesis importantes para la ciencia política o la sociología política cristiana, y por tanto hay una cierta convergencia disciplinar entre ambos. Termino señalando rápidamente algunos desafíos. Sin lugar a dudas, quizás el más importante es cómo nosotros pasamos del análisis individual de datos al análisis multinivel, es decir, a trabajar con modelos lineales jerarquizados que nos permitirían, entre otras cosas, trabajar simultáneamente con variables individuales y con variables agregadas, no generando, como suele ocurrir en muchos de los estudios a nivel individual, cuando se trabaja con técnicas tradicionales, la incorporación de variables agregadas genera una sobreestimación de los efectos de las variables agregadas sobre las individuales. Todo esto ya está disponible metodológicamente y en nuestra formación de teoría, por lo menos tanto en la ciencia política como en sociología, esto es muy claro, sobre todo en teoría sociológica, en la tensión entre agencia y estructura, Héctor Given, Héctor Alexander, Héctor Richard, Héctor H. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío en términos de cómo a partir de estos tipos de estudios podemos incorporar variables agregadas y estimar apropiadamente sus efectos y la interacción que se establecen entre ambos niveles de análisis sin generar una distorsión de impacto. Bueno, esas cosas preliminares, y ahora quisiera referirme en los minutos que me quedan al estudio en cuestión. Voy a hacer una presentación mixta de algo de lectura con algunas láminas que voy a presentar. Bueno, el título es Clase Media y Democracia en América Latina, un análisis comparado a partir de la encuesta Latinobarómetro para el periodo 1995-2011. Existe un amplio consenso entre los especialistas en términos de comprender que la estabilidad de las democracias depende también del grado de apoyo que emerja desde la ciudadanía. Se requiere que los ciudadanos sean capaces de crear y mantener una cultura política de apoyo a las ideas, valores y prácticas democráticas. Las democracias que carecen de dicha base de legitimidad son consideradas en riesgo. Un sistema político democrático debe ser capaz de mantener el apoyo de sus ciudadanos si es que ha de ser viable en el tiempo y ha de profundizar en la democracia. Y si bien las democracias latinoamericanas no se encuentran a puerta de un nuevo quiebre institucional, no podemos decir lo mismo en lo que respecta a la gobernabilidad democrática, ni tampoco en cuanto a ello se agrega también el riesgo populista tanto de derecha como de izquierda. En América Latina se ha tendido a asociar a la clase media con dos tendencias contradictorias. Por una parte se destaca el papel estabilizador y democrático de la clase media, y por otro se la vincula con el respaldo a los gobiernos militares, en virtud de lo contrario, en virtud de lo cual la clase media es considerada como el fundamento de estabilidad política o, por el contrario, la causa más importante de los quiebres institucionales. Con la finalidad de poder dilucidar tal disyuntiva, a continuación se examina la relación que se puede establecer entre clase media y sus actitudes hacia la democracia en América Latina en comparación con otros segmentos sociales, es decir, bajo y alto. Para ello, como he señalado, se van a utilizar la base de datos en la encuesta Latinobarómetro, cubriendo el periodo 1995-2011. En la lámina que está proyectada ahí frente a ustedes podemos señalar a lo menos un par de cuestiones relevantes. La primera es que llama poderosamente la atención es que luego de prácticamente más retorno a la democracia, los niveles de adhesión a la democracia son todavía muy bajos en la región. América Latina ustedes lo tienen acá, ¿no? Dicha
dicha tendencia se ha tendido a mantener en este periodo, que va del 95 al 2011, y a su vez, si nosotros prestamos atención a lo que ocurre en el año 2011, que es la última encuesta liderada por Latinobarómetro, a la cual tenemos acceso, por lo menos los investigadores externos, es que en el año 2011 los niveles de adhesión a la democracia son incluso más bajos que los niveles de adhesión a la democracia en la segunda mitad de los años 90. Es decir, teníamos 64, 64, 65, 63 y acá estamos el año 2011 en cifras promedios América Latina del orden del 62%. Por otra parte, si examinamos la tendencia en el periodo 95 y 2011, es posible constatar para cada uno de estos años, es decir, 95, 96 y sucesivos, que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, aumenta la proporción de adhesión hacia la democracia como la mejor forma de gobierno. En promedio, a su vez, el segmento medio-bajo tiene un 61% de adhesión y el medio-alto un 67% de adhesión a la democracia en comparación con el 57% del medio-bajo y el 67% del alto. Entonces, he señalado dos cosas. En la región, bajos niveles de apoyo a la democracia. Cuando esto lo analizamos por vía socioeconómico, efectivamente existiría una relación estadísticamente significativa, pero débil, entre los niveles de adhesión a la democracia y los grupos socioeconómicos. En este caso, a medida que aumenta el nivel socioeconómico, aumenta la proporción de personas que adhieren a la democracia. Sin embargo, cuando nosotros miramos estos datos y los miramos ahora por países, y listamos nuestros 18 países de América Latina, nos vamos a dar cuenta de que esa relación inicial para el conjunto de la muestra es más bien débil y en muchos casos inexistente a nivel país. Solo 9 de los 18 países bajo estudio para el año 2011 se da una relación estadísticamente significativa. En este caso, por ejemplo, países como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana, simplemente no existe una relación estadísticamente significativa a través de una análisis variado en términos de la relación entre adhesión a la democracia y nivel socioeconómico. En el caso de los países que presentan mayor nivel de apoyo a la democracia en la región, como es Uruguay y para el año 2011 también el caso de Venezuela, podemos constatar efectivamente la tendencia ascendente por nivel socioeconómico desde el más bajo al alto en términos de la mayor proporción de adhesión a la democracia a medida que nos desplazamos del estrato bajo pasando por el medio bajo, medio alto y llegando hasta el alto. En el caso de Uruguay de un 70 a un 80. Ahora bien, la OECD, en un estudio recientemente publicado, o quizás no tan reciente, pero ha señalado que quizás uno de los factores que esté incidiendo en los bajos niveles de apoyo a la democracia serían también los bajos niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia por parte de los sectores medios latinoamericanos. Es decir, que sería el proceso de, o como se ha dicho en la literatura, sería una suerte de demócratas insatisfechos. Entonces vale la pena analizar también, examinar muy rápidamente, qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista de una segunda o un segundo indicador relevante para el análisis en términos de actitud hacia la democracia, en términos de su funcionamiento. Tenemos nuevamente América Latina, 95 al 2011, según niveles socioeconómicos, y digamos algunas cosas. Lo primero es que los niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia tienden a aumentar en el tiempo, ¿no? Pero estos son todavía muy bajos. Si consideramos el promedio del año 95 al 2011, ese promedio es tan solo el 37% en América Latina, llegando a su nivel más alto el año 2009 con un 47%, que es lo que usted observa. Ahora bien, cuando analizamos la relación que se da entre nivel socioeconómico,
se observa que en América Latina sea una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables, es decir, nivel socioeconómico y satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Y es más o menos una relación directamente proporcional. En otras palabras, a medida que aumenta el nivel socioeconómico, tiende a aumentar las proporciones de quienes consideran satisfechos con el funcionamiento de su democracia, excepto, estadísticamente hablando, para los años 2003 y 2005, en donde eso simplemente no ocurre. Veamos lo que ocurre, cómo cambia esta situación cuando examinamos los países para el año 2011. Este análisis nos revela entonces que la tendencia inicial entre nivel socioeconómico y satisfacción con el funcionamiento de la democracia es más bien débil y en muchos casos inexistente. De los 18 países que tenemos ahí proyectados y que estamos analizando, solamente en 8 se confirma una relación estadísticamente significativa entre nivel socioeconómico y satisfacción con el funcionamiento de la democracia, que son los países ahí en el coeficiente de correlación de PIRMA que ustedes identifican con el sí. A su vez, está en negrillas Uruguay, que no deja de ser interesante porque en el caso de Uruguay la correlación es inversamente proporcional. Es decir, a medida que aumenta el nivel socioeconómico, disminuyen los niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Bueno, me voy a saltar algunas cosas que quería contarles y para presentar dos láminas finales que son importantes. Esto va en el marco del análisis multivariado, es decir, no interesa tanto establecer un modelo explicativo, sino más bien poder evaluar el impacto o la incidencia de la variable nivel socioeconómico sobre adhesión a la democracia, para la cual se ha construido también un índice para dejarla como una variable de ordinal e intervalar lo más similar posible. Y de ese punto de vista podemos señalar que, por ejemplo, hay dos variables que son las que mayor impacto tienen. Y no es precisamente el nivel socioeconómico o apreciación del nivel socioeconómico, que tiene un coeficiente de beta de 0,45, sino más bien es la escolaridad. En otras palabras, la escolaridad tendría un impacto 3.2 veces mayor sobre la adhesión a la democracia que el nivel socioeconómico. Y la segunda variable de mayor importancia tiene que ver con la satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Cuando analizamos esto por países, tenemos acá una columna con el coeficiente de correlación de Pearson, que es una simple estadística bivariada, y luego tenemos acá en una columna representando el análisis multivariado a través de un modelo de regresión lineal múltiple en términos de si existe una incidencia estadísticamente significativa entre la variable nivel socioeconómico en su relación con adhesión a la democracia, controlando por el efecto de las otras variables, y llegamos a un resultado que no deja de ser llamativo. Es decir, de todos los países considerados o que están siendo examinados, solamente en 4 países el nivel socioeconómico logra tener un impacto estadísticamente significativo sobre la adhesión a la democracia. Como conclusión, me permitiría entonces señalar al menos 3 cuestiones. La primera, que la democracia latinoamericana no ha alcanzado niveles de legitimidad satisfactorios en la ciudadanía comparables con las democracias desarrolladas, a excepción, por ejemplo, de países como Uruguay, manifestando con ella una importante debilidad en la cultura cívico-democrática. Primeramente. En segundo lugar, que el impacto del nivel socioeconómico sobre el apoyo a la democracia es más bien débil y tiende a desaparecer en la mayoría de los países latinoamericanos. De los 18 países analizados en 2011, solo en 4 se verifica dicha relación: Chile, Colombia, Honduras y México. En tercer y último lugar, quisiera señalar que si bien aquí la aproximación que se ha utilizado corresponde al estudio de las actitudes hacia la democracia por parte de los ciudadanos y no de las élites, hay un acuerdo general en que el proceso de democratización es más estable cuando tanto líderes políticos como los ciudadanos comparten y apoyan una misma visión de la democracia.